repugnancia que le genero, el asco que le producen mis besos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, profe.
Inge, no se está compartiendo. O sea, me sale, ahí sí. Ya. Vamos a salir acá. Ok. Ya, entonces miren, ah, si resolvemos el ejercicio anterior, el que habíamos hecho, ¿no? Vamos a poner las tres clases, perdón, las dos clases. Estaba así, ¿no? Creo que el uno estaba por aquí, el otro estaba por aquí, el otro estaba por aquí. Ya. Y los otros estaban así. Y aquí también, vamos a ver. Ese es del 2, ¿no? Falla. Ya, entonces, vamos a ver. Y el otro está así, ¿no? Oye. Listo, entonces decíamos que para resolver ese ejercicio bastaba con un perceptrón. ¿Qué es que iba a hacer? Trazar una recta que clasifique las dos clases. Lo que está arriba de una clase decimos que es, en este caso, naranja. Lo que está abajo de la otra clase decíamos que eran peras, ¿no? Estas son las coordenadas P1, la entrada P1 y la entrada P2 de la neurona. El problema se complica si nosotros tenemos, por ejemplo, por aquí ya no tenemos solo naranjas y peras, sino que por ahí aparecieron las manzanas. Entonces, con una recta ya no vamos a poder resolver eso. ¿Ya? Entonces, necesitamos varias rectas, ¿no? Por ejemplo, necesitaríamos una recta así. Esta recta nos permitirá... esta recta nos va a permitir clasificar las peras, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estaría de este lado arriba de la recta son peras, lo que está de este lado es cualquier otra cosa. Nos permitirán clasificar. Otra recta nos permitiría clasificar, por ejemplo, así. Miren, esta recta nos permitiría clasificar las naranjas, ¿no? Lo que está arriba son naranjas, lo que está abajo es cualquier otra cosa. Y por ende quedarían clasificadas las manzanas, ¿de acuerdo? En ese sentido, para resolver este problema necesitaríamos una recta para cada clase. Bueno, también podríamos trazar la recta para las manzanas, ¿no? Es decir, podríamos hacernos una recta, bueno, está un poco complicado, ¿sí? Para hacer la manzana, tendríamos que hacer una recta que pase así, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle lo más recto que pueda. Ok, lo que está arriba de la recta son manzanas, lo que está abajo de la recta no son manzanas. Ok, entonces podríamos intentar usar un perceptrón para cada clase, ¿no? Para cada fruta en este caso. Entonces, vamos a resolver el ejercicio primero con las dos rectas y luego lo intentamos con las tres. ¿De acuerdo? Lo lógico para resolver este tipo de ejercicios es, si me piden clasificar frutas, ¿de acuerdo? O lo que sea que tengamos que clasificar, imágenes, lo que nos propongan. Entonces, lo primero que podríamos hacer es asignar una recta, un perceptrón para cada clase, ¿no? Para cada fruta, en este caso. Entonces, bueno,
voy a permitirme vamos a graficar, perdón, aquí la topología de la red que vamos a utilizar. En el primer caso podríamos utilizar dos rectas nada más, ¿no? Dos perceptrones. Ok. Ya. Podríamos utilizar dos perceptrones y con dos entradas, ¿no? Como hasta ahora hemos tenido con la forma y tal vez el peso de la fruta. Entonces serían las dos entradas y esa sería la topología con la que usaríamos para construir, por ejemplo, la recta roja y la recta amarilla. Ya, por omisión, la tercera fruta quedaría reconocida. Entonces, ¿qué sería lo que vamos a entrenar? ¿No? Esa sería la topología de la red neuronal que vamos a utilizar en este caso. Ahora, tenemos que formar los pares. Entonces, decimos que este es del 1, este es del 2, este es del 3, este es del 4, este es del 5, este por aquí es del 6, ponemos aquí el 7, 8 y 9. Ok, entonces formamos los pares, ¿no es cierto? Para el entrenamiento. Entonces diríamos que el P1, que tiene coordenadas 1, 2, para nosotros esto va a ser pero no es ni manzana, perdón, va a ser naranja, pero no es ni manzana ni pera. ¿Ok? Ya. Falta uno por nombrar. El que está al lado del 2. Está al lado del 2. Ya. Sí, ¿verdad? Pongámosle entonces a ese el 10, ¿no? No le está el 10. Ya. Gracias. Luego ponemos P2 va a ser igual, ¿de acuerdo? Vamos, buscamos el P2, tiene coordenadas menos 2, 1. Entonces decimos que ese es manzana, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir, no es naranja, no es pera. Y ese sería el código para las manzanas. ¿De acuerdo? Ya. O podríamos trabajar del otro lado, podríamos decir 1, 1. Vale cualquiera de los dos. Porque el 1, 1 no es naranja, no es pera. ¿De acuerdo? Decimos que el 1, 0 es naranja. Obviamente el 0, 1 será pera. Y cualquier otro código le asignamos a la manzana. ¿De acuerdo? Entonces podemos dejarle con 0, 0. La lógica del 0, 0 es no es naranja, no es pera. ¿Yo? Podemos poner aquí un P3 que va a ser igual. Entonces buscamos el P3, tiene coordenadas menos 1, 1. Y decimos que el T3 también no es naranja, no es pera. Okay. El P4 va a ser igual. Menos 2, menos 1. Y que el P2 no sería 2, 2. No 2, 2. Déjame ver, mija. El menos 2, 2, ¿yo qué puse? Menos 2, 1. Sí, gracias. Ya, entonces tendríamos que el P4 sería menos 2, menos 1, ¿no? Y este ya es pera, ¿no es cierto? El T4 va a ser pera. Entonces diríamos que no es naranja, pero es pera. ¿Ok? Ya tenemos otro código. Vamos así haciendo el P6 va a ser igual. Vamos a buscar el P6, tiene coordenadas 3, 1. El T6 diríamos que es naranja, no es pera. Por lo tanto, no es manzana tampoco, ¿no? P7. P7 es 0 menos 1. T7. Me faltó el 5. ¿Dónde está el 5? Sí, pongámosle acá el 5. T7 será, tampoco es naranja, pero es pera. Vamos a ponerlo aquí, el P5 va a ser igual, ¿no? El P5, coordenadas tenemos menos 2, 0. ¿Ok? Y decimos entonces que el T5 no es naranja, es pera. También, ¿no? Ya tenemos el P6, que está del lado positivo. Tenemos el P7, que es 0 menos 1. Está bien, P7. Nos faltaría P8. Diríamos entonces que el P8 es 1, 1. ¿De acuerdo? T8 decimos que es naranja, pero no es pera. P9, que va a ser igual a menos 1, menos 1. Decimos entonces que este es
pera no es naranja, por ende no es manzana, y tendríamos el P10 que será igual a menos 1, 2, correcto, y T10 que va a ser igual a 0, 0, ¿no? Porque no es ni lo uno ni lo otro. Tendríamos 3. Ya. Bueno, voy a empezar a hacer el entrenamiento con algunos, no voy a lanzarme el de todos. Entonces, el entrenamiento que dice que se generan aleatoriamente las conexiones sinápticas. En el perceptrón vale si todo ponemos es igual a 0, ¿no? Vale si todo ponemos es igual a 0. Vamos a empezar con eso. Entonces diríamos que W, las conexiones sinápticas para este perceptrón es igual. Acuérdense que esto siempre se llena una matriz, que es el número de neuronas por el número de entradas, y llenamos por fila. Por eso no le voy a poner 0, 0 para que se puede, ¿no? O sea, ustedes lo pueden hacer. Pero cuando vayamos a ver otros casos y tengan claro cómo se llena, voy a poner valores, ¿no? Para que sepan de dónde saqué esos valores. Ya, entonces vamos a ponerlo así. Otra vez, no entre menos 10 y 10, entre menos 3 y 3, entre menos 1 y 1, da igual. Entonces voy a tratar de poner valores diferentes para que ustedes sepan cómo los llenamos. Menos 0.2, ya. Entonces W es una matriz del orden del número de neuronas por el número de entradas y se llena por filas, ¿no? En este caso tendríamos menos 1, 0. Y en el otro tendríamos 2, 1. Y aquí tendríamos B, ya no es un escalar porque ya tenemos 2 neuronas. Entonces B va a ser un vector del número de neuronas por 1, ¿no? Entonces tenemos 2 neuronas por 1 y aquí sería 0.5 y menos 0.2. Se generan aleatoriamente al inicio, así que esto no nos preocupa al inicio, simplemente saber la dimensión de la matriz y lo generamos. Tomamos el primer patrón del conjunto de entrenamiento y lo entrenamos, entonces decimos, y probamos ver. Entonces decimos net va a ser igual a WP1 más B. Esto va a ser igual, entonces W menos 1, 0, 2, 1 por P1, que en este caso es 1, 2, más B, que diríamos que es 0,5 y menos 0.2. Bueno, hagamos esa operación. Tendríamos menos 1 arriba, perdón, menos 1 más 0,5 menos 0.5, ¿no? Y abajo tendríamos 2 más 2, 4, 3.8. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si calculamos la salida para P1, esto va a ser igual a Hart-Lim de menos 0.5 y 3.8. Entonces nosotros sabemos que esto va a ser igual a 0,1. Ya. Calculamos el error. El error es el valor esperado para P1, que es 1,0, menos lo que dio la red neuronal, 0,1. Entonces calculamos el error. El error va a ser igual a 1 menos 1. Ok. Bueno, ahora como tenemos una sola salida, perdón, 2 salidas, no hay ningún problema en que tengamos 2 valores, ya. Sabemos que la red neuronal se equivocó. Porque el error es diferente de 0. Bueno, si tengo un error con 1000 valores que alteran, por ejemplo, ok, saber si se equivocó o no se equivocó va a depender de la cantidad de unos que tengamos. Ahora acuérdense que el computador no ve, o sea, nosotros lo asumimos porque vemos que se equivocó. Al computador hay que darle medidas. ¿De acuerdo? ¿Qué medidas le vamos a dar al computador? Entonces, por ejemplo, en este vector de 1000 salidas, una neurona, una red neuronal que tenga 1000 salidas, tenemos muchos ceros y pocos unos. Eso hay que ver, ¿no? ¿Qué significa pocos ceros y pocos unos? ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver es una medida justamente de esos ceros y de esos unos. Existen varios, por ejemplo, el error medio. Entonces, el error medio en este caso va a ser igual a 0. En el caso este. En el caso de mi vector de 1000, también el error medio va a ser igual a 0. Entonces decimos, si el error medio es igual a 0, entonces la neurona o la red neuronal no se equivocó, lo que es mentira, ¿no? Porque miren, tengo 1 menos 1, si hago el medio, saco 0, entonces la media siempre es una mala medida.
Ok, entonces lo que hacemos es calcular el error cuadrático, ¿no? Entonces no sacamos el error medio, sino que el error cuadrático. Y lo que vamos a resolver entonces es el E2, que va a ser igual a la raíz cuadrada de transpuesta por E dividido para la longitud de E, ¿no? Del error. Ok. Si hacemos esto va a ser igual. Entonces le voy a hacer una sola vez para determinar. Yo ya sé que esto es, se equivocó la red neuronal, que tengo que entrenar la red neuronal, pero porque veo, ¿no? Pero el computador debe hacer un cálculo para ver si entrena o no entrena. Entonces hacemos el error por el error transpuesta, que es el error cuadrático, dividido para la longitud del error. Bueno, en este caso dividido para 2. Aquí tenemos 1 más 1, 2, dividido para 2, 1, el raíz de 1, 1. Entonces el error cuadrático es igual a 1. Este error 2 debería estar dentro de un parámetro, ¿no? Podríamos decir, si esto es menor que 0.1, entonces nos equivocamos. Eso es lo que reciben las computadoras, ¿no? Un parámetro para saber si se equivocó. Lo mismo podríamos hacer con este vector grande, sacar el error cuadrático y determinar si esas 1000 neuronas, cuántas de esas neuronas se equivocaron. Entonces yo digo que es considerable que si se equivocaron estén dentro de este margen de error. ¿De acuerdo? Bueno, como yo veo que aquí solo son 2 neuronas y veo que las dos obviamente se equivocaron, pues no es 0. Entonces tranquilamente procedo con el aprendizaje. Bueno, porque vemos justamente eso. Las computadoras hay que darle una medida y la medida pues que le vamos a entregar será este error cuadrático. Ya. Aquí es fácil como es o no es, entonces el error cuadrático siempre va a estar entre 0 y 1, ¿no? Entonces, o no me equivoqué o me equivoqué. No hay nada más, porque la función de activación es 0 o 1, entonces me equivoqué o no me equivoqué. Si la activación fuese, por ejemplo, entre 0 y 1, ahí tendríamos que ver en cuánto me equivoqué. Pero aquí como es 0 o 1, entonces me equivoqué o no me equivoqué. Ya, entonces veamos. Hagamos la actualización. Y entonces, como tengo un error que es diferente de 0, decimos entonces que el W nuevo va a ser igual al W anterior o al W inicial más el error por la entrada que falló transpuesta. Y aquí decimos que el B nuevo va a ser igual al B anterior más el error. Ok, entonces decimos el W anterior es igual a menos 1, 0, 2, 1, más el error que es 1 menos 1, por la entrada que fallé transpuesta. Entonces la entrada que falló es 1, 2, transpuesta, ¿no? Ya, esto va a ser igual. Entonces, tendríamos aquí que esto es 0. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos que esto va a ser igual a 2. Aquí tendríamos que esto es igual a 1. Y aquí tendríamos que esto va a ser igual a menos 1. Sería menos 2 más 1 menos 1. Menos 2. Sí, ahí está bien. Y el B nuevo sería igual, ¿no? Entonces esto es el W nuevo. Y el B nuevo va a ser igual al B anterior, que lo habíamos puesto 0,5 y menos 0.2, más el error, que es 1 y menos 1. Entonces esto va a ser igual a 1.5. Y aquí le pondríamos que esto es igual a menos 1.2. Ahora sí. Bueno, voy a probar con este una vez. La lógica dice que si corrijo ya no necesito probar con el mismo, ¿no? Bueno, vamos a hacer la prueba para ver por qué no debemos probar con el mismo, pero será la última vez que hacemos eso. Entonces veamos, seguimos con el P1. Esto sería entonces que net va a ser igual a WP1 más B. Esto va a ser igual entonces a 0, 2, 1 menos 1 por P, que era 1, 2, más B, que en este caso es 1.5 y menos 1.2. Entonces esto vamos a tener igual a 2 más 1, 5. Aquí va a ser igual a 3, 5. Y aquí tendríamos que esto es 1 menos 2 menos 1 menos 2.2. Si sacamos el hard lim de eso, esto va a ser igual a 0 y, perdón, a 1 y 0, ¿no? La salida va a ser igual a 1 y 0. Bueno, ya lo hicimos. Si calculamos el error, va a ser igual a lo que debió dar, que era 1, 0, menos lo que dio la red neuronal. Y en este caso tenemos un error que es igual a 0, 0. Ya, por eso no hay que probar, ¿no? Si yo corrijo con un perceptrón
Ya hice la actualización, entonces ya se corrigió para el mismo, no hay que volver a probar, ¿no? Entonces ya se corrigió, el error va a ser 0. Entonces trabajamos con estos nuevos W y B, como este de aquí, y ya pasamos a la segunda iteración, ¿de acuerdo? Pasamos a pedirle un P2. Entonces pidámosle un P2. Entonces para P2 decimos net va a ser igual a WP2 más B. ¿De acuerdo? Esto va a ser igual a W, el nuevo W, 0, 2, 1, menos 1, por P2, que es menos 1, 1. No, perdón, P2 es que es menos 2, 2. ¿De acuerdo? Menos 2, 2. Ok. Más B, que en nuestro caso es 1.5 y menos 1.2. Vamos a ver. Y tendríamos 4 más 1, 5, 5, 5. Aquí tendríamos menos 2 más 2, 0. Y aquí tendríamos menos 1.2. Sí, sería 0, 4, 4, 5. Acá tendríamos menos 2, perdón, menos 2, menos 2, menos 4. Aquí no. Menos 4 y menos 1.2 serían menos 5.2, ¿no? Menos 5.2. Ya, ahora sí. Entonces calculamos la salida. A va a ser igual al hard lim. Entonces el hard lim nos dice que esto es igual a 1 y 0. Ya. Calculamos el error. El error va a ser igual. El valor esperado para T2, que es 0, 0. Menos lo que dio la red neuronal, 1, 0. Esto va a ser igual entonces a menos 1, 0. Como hay error, bueno, son dos neuronas y el 50% de nuestra red neuronal se equivocó. Sino una de ellas, del 50% es bastante. Entonces lo que hacemos es corregir. Vamos a decir entonces, el error 2 se calcularía ahí, ¿no? Pero bueno, ya lo vemos. El W nuevo va a ser igual al W inicial más el error por la entrada que falló transpuesta. Decimos que el B nuevo va a ser igual al B inicial más el error. Entonces aquí pongamos W nuevo va a ser igual al W inicial. Bueno, ahora es este, 0, 1, menos 1, más el error, que es menos 1, 0, por la entrada que falló transpuesta. Bueno, aquí tenemos la entrada que falló transpuesta. Esto va a ser igual. Entonces aquí tendríamos, miren, 0, aquí estaría un 2. Y aquí tendríamos 2 menos 2, 0. Ya. Aquí tendríamos 0. Y aquí tendríamos menos 1. Claro, porque esta neurona no se equivocó. La que se equivocó fue la de arriba, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 2. Y aquí sería 0. Ahí estamos bien. Y el B nuevo diríamos que el B nuevo va a ser igual al B anterior. El B anterior 1.5 menos 1.2 más el error que es menos 1 y 0. Entonces esto va a ser igual a menos 1, aquí tendríamos 0.5. Y aquí le tendríamos que esto es igual a menos 1.2. Bueno, como ya corregí para este P2, no hay que hacer nada con el P2. El problema es que tenemos que volver a P1. Entonces volvemos a P1, ¿no? Net va a ser igual a WP1 más B. Esto va a ser igual entonces W nuevo, ¿no? Entonces sería 2, 0, 1 menos 1 por P1 que es 1, 2 más B que es 0.5 y menos 1.2. Veamos. Entonces tendríamos que esto es igual a 2, 2.5. Aquí lo vamos a tener que esto es 1 menos 2 menos 1 menos 2.2. Y si sacamos el Harlim, decimos que eso es una naranja, ¿no? Por lo tanto, el error va a ser igual al valor esperado, que es 1, 0 para T1, ¿no? Para P1, menos lo que dio la red neuronal. Por lo tanto, tenemos que esto es 0, 0. Ya.
Bueno, para P1 no pasó nada. Pero P2 ya lo corregimos, entonces no pasa nada, entonces saltamos a P3. Net va a ser igual a WP3 más B. Ya, WP3 más B. Vamos a ver, entonces esto va a ser igual. W201 menos 1 por P3. Vamos a ver aquí es igual P3. P3 que es menos 1, 1. Y como resultado 0, 0. ¿No? Menos 1, 1. Y como resultado tenemos 0, 0. Pero bueno, más el B. Acuérdense que el B ahora es 0.5 y menos 1.2. Esto va a ser igual entonces. Tendríamos 2 menos 2, ¿de acuerdo? Más 0,5, esto nos daría igual a menos 1.5. Y en el otro caso tendríamos menos 1, menos 1, menos 2, ¿de acuerdo? Menos 2. Y menos 1.2, menos 3.2. Si sacamos del hard lim, entonces tendríamos que el hard lim de esto va a ser igual a 0, 0. Si calculamos el error, va a ser igual al valor esperado, que sería 0, 0, porque esto es una manzana, si no recuerdo bien. Vamos a ver, P3, ¿sí? Menos lo que dio la red neuronal, 0, 0. No, acuérdense que esto es del T3 y esto es del A. Esto va a ser igual a 0, 0. Entonces, no nos equivocamos. Pasamos al cuarto. Ya este va a ser el último que hacemos. Net va a ser igual a WP4 más B. Esto va a ser igual a 2, 0, 1 menos 1, menos 1, 1, más B. Perdón, no es menos 1, 1. Aquí tenemos que ir a ver el P4. El B sí tengo que copiar. Este es 0, 5 y menos 1.2. Vamos a ver el P4. El P4 es menos 2 menos 1. Y esto es una pera, ¿no? Vamos a ver, esto sería menos 4. Y aquí tendríamos menos 3.5, ¿no? Porque menos 4 más 0.5. Aquí tendríamos menos 2 más 1. Tendríamos menos 2 más 1 menos 1 menos 2.2. Si esto le aplicamos el hard lim, tendríamos que esto es igual a 0, 0. Bueno, si calculamos el error va a ser igual a T4 menos A. Vamos a ver T4. Decimos que eso es una pera, ¿no? Vamos a ver si era verdad. Si es una pera, menos lo que dio la red neuronal, entonces nos volvimos a equivocar. 0, 1, ¿no? 0, 1. Entonces lo que nos toca hacer es W nuevo es igual al W anterior más al W inicial más el error por la entrada que falló transpuesta, en este caso P4, y diríamos que B nuevo va a ser igual al B anterior más el error. Ok, bueno, una vez que corregimos esto, nos toca volvernos a ver si pasó algo con P1, con P2, con P3. Si no pasó nada con ellos, entonces P4 y continuamos con P5. Si corregimos en P5 otra vez al inicio y así. Hasta que terminemos el entrenamiento que se llama un entrenamiento online. Ya, entonces vamos a resolver esto con MATLAB. A ver cómo se vería en el código con MATLAB. Entonces voy a hacer un script para declarar las entradas, no todos los pares ordenados que habíamos hecho al inicio. Entonces vamos a ponerlo.
Pongo aquí P1. P1 va a ser igual. Entonces, P1 va a ser igual. Entonces le tenemos como 1, 2. Y el T1 va a ser igual a 1, 0. ¿No? 1, 0. Ya. Seguimos. P2. Bueno, esto es un trabajo pues bastante, muchas veces manual. Son los datos que hay que ingresar, pero esto puede hacer por alguna base de datos, podríamos hacerlo por algún ingreso incluso manual, qué sé yo. Pero este trabajo es del más largo, ¿no? Y preparar los datos también para el análisis. Ya, y aquí tenemos T3 que va a ser igual 0.0. Ya, luego vamos con el P4. Es menos 2, menos 1, ¿no? P4, 0, 1. P5. T5. P6. P7. P8. Y los últimos, ¿no? P9 y T9. Ahora nos falta P10. Menos 1, 1, menos 1. Y P10 va a ser igual ya ahí están, ¿no? Vamos a ver si no fallamos en ninguno. Tenemos los 10. Ahora lo que voy a hacer es escribir el conjunto de entrenamiento P, que va a estar formado por P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 y P10. Ahí está. Y tenemos T, que va a ser igual a T1, T2, T3, T4, T5, 7, T8, T9 y T10. Ya estamos. Bueno, run. Y ahora sí, sacamos el NN tool. Hacemos un import, ¿no? P como input y T como target data, ¿no? Ok, close. No hace falta nada más. Tenemos el P y el T. Los dos pares para el entrenamiento. New, por este lado, bueno, una red neuronal. Mi red neuronal, qué sé yo. Y buscamos el perceptrón. Entonces bajamos donde el perceptrón. Ahí lo tenemos. Las entradas P, las salidas T. Y como es hard limit, es decir, 0, 1, le dejamos ahí. Ver. Entonces, dos entradas, dos salidas, es justamente la topología que habíamos usado. Podemos crear. Listo, ya está creado aquí. Le podemos ver mi red neuronal. Cerramos
y doble clic aquí a la red neuronal que está creada, ¿no? Otra vez podemos visualizar la estructura. Acuérdense que ahí al final podemos ver los precios sinápticos. Como decía, ¿no? Esto empieza en el perceptrón, no hay ningún problema que empiece 0, 0, ¿de acuerdo? Y aquí P y T. Entonces lo que hacemos es train network, ¿no? Ya, entonces lo hizo bastante rápido. No hay ningún problema. Claro, nosotros podemos ver que en la gráfica que dibujé, que el problema se puede separar, ¿no? Con 2 rectas. Podríamos luego intentar con 3. Y ya está entrenado. Entonces cerramos aquí, cerramos acá. Y lo que hacemos es exportar. Seleccionamos la red neuronal. Y le ponemos export. Y ahora ya está en el workspace, mi red neuronal. Bueno, ahora lo que hacemos es simplemente escribir gensim, ¿no? Gensim. Le enviamos mi red neuronal. Creo que aquí tenía dañado el simbolín. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, vamos hasta que se abra el simbolín. No sé qué va a pasar. Bueno, ya podemos testear luego la red. Chicos, hagamos break de 10 hasta que se abra el simbolín y volvemos.
Bueno, chicos, entonces ya se abrió y aquí vamos a testear la red neuronal, ¿no? Bueno, voy a borrar aquí, vamos a poner un demux. No, este no funciona así. Y aquí un demux, ¿no? Como son dos salidas, pues para que nos permita demultiplexar las salidas. Sinks. Y otro display. Y por último las entradas, ¿no? Ya aquí lo que voy a hacer es extender esto hasta, bueno, voy a hacerlo hasta 3. Vamos a ver, ¿hay alguna combinación 1-1? Creo que sí había. Ya, con la combinación 1-1 debió habernos dado 1-0. Ahí está. Podemos probar otra, la combinación, por ejemplo, 3-1. Ese también da 1-0. Entonces podemos, bueno, 3-1. También da 1-0. Podemos ver la combinación menos 2-2, que esa debería darnos 0-0, ¿no? Vamos a ver, menos 2-2. 0-0. Y más adelante podríamos ver una que sea 0 menos 1. Y sería la que nos faltaba. Bueno, ya está entrenada para reconocer. Listo. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer ahora es probar con 3 neuronas a la salida, ¿de acuerdo? Porque decíamos, bueno, si no sé cómo codificar las salidas, en este caso he codificado las salidas, he dicho que 1-2 es para las neuronas, perdón, para las naranjas, 1-0, 0-0 para las manzanas, 0-1 para las peras. Entonces podríamos hacer algo, bueno, más simple, pero va a provocar una carga de procesamiento mayor, que sería, por ejemplo, que pongamos, le voy a poner así, miren, T1 va a ser igual, y ponemos aquí 1, 0, 0, eso quiere decir que es naranja, no es pera, no es manzana. Entonces ahora lo que estaría asignando es un perceptrón para cada fruta. En el caso anterior utilicé 2 para que reconozca 2 frutas y por omisión discrimine la tercera. Ahora lo que estoy haciendo es para cada fruta asignando un perceptrón. Por eso aparecerían 3. Entonces le vamos a poner T1, T2 va a ser igual. Entonces T2 no es naranja, no es pera, pero es manzana. T3 diríamos que es lo mismo, no es naranja, no es pera, es manzana. T4 no es naranja, es pera, no es manzana. T5 decimos que igual, no es naranja, es pera, tampoco es manzana. Ahí está. T6 es naranja, no es pera, tampoco es manzana. T7. Bueno, vamos a ver T7. T7 no es naranja, es pera y no es manzana. T8 es naranja, no es pera, tampoco es manzana. T9. T9
no es naranja, espera, no es manzana. Y por último T10, ¿no? Esta sería otra forma de entrenar. Decimos no es naranja, no es pera, pero sí es manzana. Ya construimos el T, que es el mismo que acá arriba, ¿no? Solo que ya con otros vectores. Voy a ejecutar esto. Entonces miren, ahora los T están con 3 coordenadas. Y lo mismo, no vamos hasta la red neuronal. Perdón, hasta el entrenamiento. Nos va a tocar borrar este, le borramos para volverlo a importar, ¿no? Porque el P se mantiene. Lo que hacemos es cambiar el target, porque ahora son 3 salidas. Entonces, importar target data. Entonces le ponemos import. Ya, ahí está. Con esto lo que tenemos que hacer es crear una nueva red neuronal, porque ya no es la misma, ¿no? Entonces ponemos mi red neuronal, el 1. Buscamos perceptrón, porque bueno, necesitamos. Seleccionamos las entradas P, los target T y dejamos tal cual. Entonces miren, ahora podemos visualizar. Tenemos 2 entradas y 3 neuronas de salida. Una neurona por cada fruta, ¿de acuerdo? Por cada fruta. Entonces, si van apareciendo más frutas y más frutas, entonces lo que hacemos es asignar una neurona para ese tipo de fruta. Entonces le hacemos así. Y le pongo aquí create. Que ya está ahí creada. Cerramos. Y lo mismo de siempre, doble clic. Y ahí. Ahí está, ¿no? Entonces 2 entradas, 3 neuronas. Train, PT. Y le damos a entrenar. Bueno, miren. 2 iteraciones. Aquí nos dice el número de épocas, 0,2. 3 entradas. Bueno, ahí está nuestra red neuronal. Cerramos. Cerramos. Aquí está la red neuronal. Lo mismo de siempre. Export. Se llama mi red neuronal 1. Exportar. Ok. Close. Y ahora generamos el Simulink DSD. Ahí está. Entonces ya lo tenemos abierto. Y lo mismo que hice hace un momento, ¿no? Las entradas no han cambiado porque siguen siendo 2. Por lo tanto, demux para las entradas, para las 2. Y acá igual un demux, pero ese demux ahora debe tener 3 salidas porque ahora es una neurona para cada clase, ¿no? Okay. Bueno, copiamos, ponemos de scenes, ponemos los display. Y de este lado, pues ponemos las constantes, ¿no? Ahí estamos, lo ponemos para acá. Bueno, decíamos que el 1, 1, 1 tenía que ser 1, 0, 0, ¿no? Teníamos esa combinación que debía ser naranja, ¿no? Bueno, vamos a cambiar. Vamos a ponerle un menos 2, 2, que debería ser manzana y ahí se debería activar la última neurona, ¿no? Menos 2, 2. Entonces veamos. Ya ven, ahí se activó la última neurona, las otras están apagadas. Con eso lo que decimos es que está entrenado para reconocer 3 frutas. Pero si se puede realizar ese trabajo con 2 frutas, perdón, de 3 frutas, lo que haríamos es simplemente usar 2 neuronas, ¿de acuerdo? Y la tercera se clasificaría por omisión, ¿no? Es decir, no eres pera, no eres
naranja, entonces pues eres manzana. Si aparece otra fruta, qué sé yo, papayas, entonces necesitaríamos 3 neuronas para 4 frutas, mínimo, ¿no? Mínimo 3 neuronas para 4 frutas. O podríamos tener varios códigos. Bueno, esto ya lo voy a explicar en un momento. Si ustedes requieren esto controlar, por ejemplo, que esta lectura van a ser los sensores de un microcontrolador y esto va a activar varias salidas, tal vez, qué sé yo, activar algunas electroválvulas, entonces lo que hacen pues simplemente ya luego van a los bloques de la herramienta que vayan a utilizar, por ejemplo Arduino, y cambiamos, ¿no? Supongamos aquí tenemos un analog input, podrían cambiar para las entradas y podríamos poner digital outputs para activar los actuadores, ¿no? Entonces ya tendrían ustedes un control neuronal bastante bueno para poder hacer este tipo de tareas, ¿no? Aquí le ponemos. Supongamos que están en las entradas 4 y 5. Ok, entonces le ponemos 4 y 5, las entradas analógicas, por lo general ahí se conectan los sensores. Y las salidas, lo que hacemos es poner las salidas digitales para activar los actuadores, ¿no? Entonces ponemos así. Y también. Y aquí también ponemos otro. Qué sé yo, le ponemos 10 y 11, ¿no? Ya miren, en ese sentido ustedes ya tendrían un sistema neuronal embebido, ya están ahí la neurona, tendrían que enviar la información de los sensores y activarían los actuadores. Pues eso ya lo descargan a cualquier microcontrolador y con eso ya tendrían funcionando un sistema, bueno, al menos que modela el funcionamiento de una red neuronal, ¿de acuerdo? Para que sea totalmente neuronal, pues necesitaríamos que sea un procesador neuronal. Pero el microcontrolador o cualquier computador pues modelan bastante bien el funcionamiento de las neuronas. Ya, y ahí quedaría esta partecita. ¿Qué se puede hacer? Bueno, vamos a hacer un ratito a la pizarra para explicar esto. Como pueden ustedes notar que las salidas de las neuronas pueden conectar a cualquier actuador. Vamos a ver, ¿qué podríamos hacer? Bueno, de las aplicaciones que les podría contar, ¿no? Con este tipo de perceptrón. Entonces, si ustedes hacen un robot, por ejemplo, tienen un robot diferencial, cual que sea el robot, ¿no? Yo digo diferencial para justificar el número de neuronas que va a ser. Y tienen a bordo una cámara, ¿de acuerdo? Que esta cámara les permite identificar, qué sé yo, ciertas señales de movimiento, ¿no? Qué sé yo, flecha para acá, flecha para acá, ¿de acuerdo? Para adelante y podríamos poner un stop, ¿no? Un stop para que se detenga. Listo, entonces lo que podríamos hacer es con tratamiento de bueno, la cámara identificaría esto, cortaríamos la zona de interés, nada más cuando esto vea la cámara y estos son varios píxeles, ¿no? Entonces podríamos conectar cada uno de estos píxeles a un perceptrón. ¿De acuerdo? Bueno, como vamos a controlar 2 ruedas, vamos a ponerle a 2 perceptrones. Okay, entonces, toda esta información que viene de la imagen, ¿de acuerdo? A los perceptrones nos va a permitir activar los actuadores. Entonces, por ejemplo, en este caso, nos dice giro a la derecha. Entonces, ¿qué tendríamos que entrenar? Una red neuronal que haga esto 1-0 para que pueda girar a la derecha, ¿de acuerdo?
Entonces diríamos que todas estas entradas de la información de esta imagen, que vamos a tener valores de 0 hasta 255, pues todas esas entradas lo que harían es que nos permitan girar a la derecha. ¿De acuerdo? Luego, para este entrenamos 0, 1, que nos permita girar a la izquierda. Aquí tendríamos para este 1, 1, ¿de acuerdo? Activarían los dos actuadores. Y para este tendríamos para el stop 0, 0. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar fotos, muchas, de diferente posición de la flecha esta. Supongamos estoy bastante lejos, se vería así. Me voy acercando. Ahora, entonces lo que tendríamos que decirle al perceptrón es darle la mayor cantidad de flechas derechas, perdón, y decirle que esta sería la combinación 1, 0, ¿no? 1, 0. Lo mismo tendríamos que hacer con la flecha izquierda. Dale varias fotos a varias distancias de la foto izquierda y diríamos que esta es la combinación 0, 1. Lo mismo haríamos con la flecha adelante y el stop. Entonces, de tal manera que si montamos esto sobre un carrito, nos da un alto o un bajo. Con eso podríamos controlar las ruedas del robot y ya tendríamos un robot para navegar, ¿no? Ya tendríamos un robot para navegar bastante simple que se guiaría por esas fotos, por esas señales que ustedes las ven ahí. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí importante sería el trabajo mismo con las imágenes, que las imágenes estén a una distancia, bueno, establecida para que se haga el procesamiento, que no se van a confundir las flechas izquierdas y las flechas izquierda o a la derecha por la distancia, no por la distancia hacia el robot. Pero bueno, para eso se resuelve, tomamos varias fotos y ya está. Lo mismo podríamos hacer lo que hacíamos con las monedas. Entonces tenemos las monedas de varia denominación, pero que están en una imagen, ¿no? Como hacíamos con la cámara web. Y lo mismo podríamos hacer para que reconozcan las neuronas la denominación. Ahora, supongamos que tenemos, bueno, tenemos la moneda de 5, de 1 centavo, 5, 10, 1 centavo, 5, 10, 25, 50, $1. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos 5 monedas, 6, ¿no? 1 centavo, 5, 10, 25, 50, $1, 6. Entonces podríamos poner 6 neuronas para que el sistema nos reconozca cada una de las monedas, ¿no? Los 4, 5 y 6. Bueno, también podríamos poner 5. ¿De acuerdo? Y 6. Ya, bueno, ahí está. 2, 4, 5, 6. Una forma de resolver esto es una neurona para cada moneda. Entonces, le metemos la información de las imágenes a las neuronas. ¿Ok? Y podríamos decir, si la moneda es de 1 centavo, esta neurona se va a activar. Todas las neuronas deben estar calladas, ¿no? Y lo mismo si es de 5 centavos, se debe activar la otra. Y así nos dice, bueno, esta moneda es de 1 centavo, de 2 centavos. Lo mismo podríamos hacer con la letra A. Por ejemplo, podríamos hacer con las letras, ¿no es cierto? Entonces tomamos una imagen donde una persona hace la letra A, una imagen del mismo tamaño donde una persona hace la letra A, otra hace la letra A, ¿de acuerdo? Entonces tomamos varias imágenes o capturas de cómo una persona dibuja la letra A y entrenamos una red neuronal. Por ejemplo, lo que hace el tablet, ¿no? Por ejemplo, cuando escribo algo, luego le reconoce el texto. Vamos a ver si tenemos una aplicación. Deben ver si esta va a funcionar. No va a funcionar aquí. Pero hay algunas que funcionan. Por ejemplo, por acá. Bien. Ven. Entonces, bueno, lo que hacemos es poner una
neurona por cada letra, ¿no? Entonces se entrena esta red neuronal con varias As. Entonces esta neurona va a recibir información de las imágenes. Lo mismo hacemos, ¿no? Varias letras B. Varias imágenes de la letra B. Sí, las que sean. Como sea, ¿no? De todo tipo. Ok, y esas imágenes se entrenan en la... Se les ingresa a la red neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos más. Y tendríamos 27, ¿no? Para las 27 letras. ¿De acuerdo? Bueno, si lo vamos a hacer bastante simple, dibujar una letra a la vez, se puede hacer eso, ¿no? Y ahí está. Ok, igual tendríamos, ¿no? La persona dibujó la letra A, entonces ponemos 1 aquí, 0 por todos lados, ¿no? Eso quiere decir que la red neuronal nos dice, mira, cuando tenemos estas letras, parece la A y te da un 1. A veces escribo algunas cosas medio raras que ella misma no entiende, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, la C a veces no me sabe entender, o la M, ¿no? Sí ven, ¿no? Entonces, bueno, no siempre va, a pesar de que ustedes leyeron, ¿no? Bueno, este ya quedó mejor. Sí, pero ustedes pueden ver que eso también lo puede hacer una red neuronal. Ya. Y entonces decimos, ¿no? Si se activó la 1, la neurona 1, es que es una letra, la letra A. Si se activó la otra letra, pues es que es la letra B. Y así podemos hacer un reconocedor de texto con eso mismo. Ok, ¿qué más podemos hacer con este perceptrón? Vamos a ponerle más bajito. Vamos a suponer que en un plano logramos ubicar, ¿de acuerdo? El tamaño P1 y la intensidad del color de un tumor, ¿de acuerdo? En una tomografía. Entonces decimos que por aquí están los que requieren operación ya. Y por aquí están los que pues la persona puede vivir y no hay que, más que con medicamento y tratamiento ya, no hay que abrir nada ahí. Y para saber si hay que abrir o no hay que abrir, ¿no? Porque también, entonces hacemos la tomografía, como la tomografía son muchas imágenes y mucha información, ¿de acuerdo? Entonces, y reunimos a varios expertos y nos dicen, miren, estos tumores de rojo no necesitan mucha atención, los azules sí. Entonces, ¿qué viene a ser el perceptrón? Y tan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Los que están de este lado vamos a abrir, los que están de este lado no hay ningún problema. Puede ser que por la experiencia, por los años, qué sé yo, por la misma experiencia que han adquirido los médicos en el análisis de este tipo de tumores, nos han dicho que por aquí hay uno que es peligroso, ¿no? Que estos también son peligrosos. Pues entonces volvemos a entrenar el perceptrón y ahora hacemos esto, ¿no? Entonces decimos los que están para allá abrimos, los que están para acá no abrimos. Bueno, nos dicen entonces que hay un grupo que tienen un riesgo no tan grande, o sea que hay que mandarles a revisión por si acaso. Entonces, como las mismas manzanas, ¿no es cierto? Ahí tenemos otra clasificación. Pero si uno de estos, por ejemplo, se nos mete por aquí, un rojo, o un azul se nos mete por acá, entonces ya con rectas ya no vamos a resolver ese problema. Ya vamos a necesitar otro tipo de red neuronal. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos, miren, construir algo así. ¿De acuerdo? Bueno, eso ya no se resuelve con más perceptrones en una sola capa, ¿no? Ahora eso se resuelve con más capas. Okay, ya no vamos a poder resolver eso con líneas rectas, es lo que quiero decir. Entonces, cuando el problema es más complejo, como el que vemos ahí, entonces lo que necesitamos es utilizar más capas.
Ahora, va a haber un problema, ¿no? Mientras más capas, no necesariamente mejor reconocimiento. Puede ser que caiga en algo que no deba ser. Por ejemplo, digamos, veo que un paciente de todos con estas características se metió en esta zona. ¿Eso qué quiere decir? Miren, ese es un falso negativo, ¿no? Digo, miren, el man está bien, pero estuvo mal en realidad, ¿no? O sea, el paciente que tiene estas características, su tumor con estas características, le clasifiqué como rojo y dije que a él no había que abrirle, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó? Que sí había que abrirlo. Entonces tuvo un problema. Ok. Puede haber de esos también, ¿no? Y puede ser uno. Entonces, quién sabe, es un único caso y no haría falta entrenar la red neuronal de esta manera tan compleja como está la blanca. ¿Ok? Pero si me doy cuenta que ya van apareciendo por la degradación de la calidad de vida, la calidad de alimentos, qué sé yo, los ingresos, la persona no se está cuidando, ya no le dan tratamiento en el hospital, no sé qué, entonces van a aparecer cosas de este tipo, ¿no? Que ya no es muy raro, sino que ya se está volviendo frecuente. Entonces sí, ahí justifica esto, ¿no? Justificamos que el modelo, que era también un perceptrón con unas pocas neuronas, bueno, pueden ser incluso muchas neuronas, ya no está funcionando, ¿de acuerdo? Porque ya el problema se volvió más grande, ¿no? Y también decimos que los que están por esta zona, por los de aquí, qué sé yo, nos damos cuenta que justamente por la calidad de vida, por muchos factores, si una persona estuvo en una zona que no era de riesgo, pero tal vez ubicarlo por aquí ya está provocando que luego fácilmente salte aquí, mucho más si no tiene atención, no tiene cuidado, pase para esta zona, ¿no? Entonces sí, el modelo justifica eso. ¿Cómo hacer eso? Entonces, lo que tenemos que hacer es aumentar capas. Únicamente lo que se logra ahí es aumentando capas. Entonces vamos a pasarnos a otra topología que se llama el perceptrón multicapa. Con backpropagation. Con backpropagation. Entonces, bueno, este resuelve todo, ¿no? Este es el clasificador, le conocen también como el clasificador universal. Ya. Vamos a ver, entonces, un ejercicio con uno, porque esto a mano es un montón de trabajo, entonces voy a hacer con un patrón una sola vez. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar una topología que se nos propone para resolver un ejercicio. Vamos a pensar en los mismos sensores, tal vez de las peras. Para resolver las peras y las manzanas, esto es mucho. Pero es bastante bueno, ¿no? Es bastante bueno el ejercicio. Permítame. Tenemos ahí. Creo que debo hacer más grande. No, ahí lo voy a hacer. Bueno, como les decía, trabajar con el perceptrón multicapa es muy complicado. Bueno, verán, este es perceptrón. Lo que acabamos de ver lo había puesto como una capa con perceptrones. También se lo conoce como multiperceptrón. ¿Ok? Multiperceptrón, es decir, varios perceptrones, ¿no? Ahora, en cambio, el otro es perceptrón multicapa. Y hace referencia, no es que solo es un perceptrón en varias capas, sino que podemos tener varios perceptrones y además podemos tener varias capas, ¿no? Entonces, vamos a pensar en algo. Un problema de las frutas, pero ya no le voy a resolver de la manera tradicional. ¿Por qué? Porque voy a pensar que empiezan a salir por el uso qué sé yo, de químicos, ya las manzanas no salen tan manzanas,
¿De acuerdo? Salen un poco deformes y se me empiezan a meter las manzanas por aquí. ¿De acuerdo? Y algunas peras también se empiezan a hacer más redondas, ya no tienen la forma de perita, se me empiezan a meter por ahí con unos colores medio rojos. Entonces, ya no es tan fácil resolver eso, ¿de acuerdo? Con rectas. Entonces, ahora lo vamos a resolver con, no rectas, sino con curvas, ¿no? Y la única forma de hacer curvas es aumentando capas en la red neuronal. Este caso simplemente es didáctico, ¿no? No ven, si tienen que clasificar frutas, meten perceptrones y ya está. Si tienen que clasificar panes, meten perceptrones y ya está. ¿De acuerdo? Se clasifica de esa manera. Pero si tienen algo más complejo, como clasificar la voz de una persona, entonces ya, pues vamos a hacer con estas arquitecturas, ¿no? Bueno, lo primero que se hace es conectar las entradas con todas las neuronas. ¿De acuerdo? Ahí está. Hasta ahí, chicos, lo que tendríamos sería un multiperceptrón, ¿sí? Ahora le voy a aumentar una capa más. Ya. Y otra vez, ¿no? Todos contra todos. Entonces tenemos aquí este con este. Así. Y así. ¿Por qué dos neuronas? Pues ustedes eligen el número de neuronas. Ustedes son los ingenieros. Cuando hacen esto se llaman ustedes ingenieros en conocimiento, ¿no? Entonces van a hacer la ingeniería en conocimiento. Bueno, luego corregimos si algo pasa. Ya. Luego voy a poner otra capa de neuronas. Vamos a poner una capa de neuronas de dos neuronas igual. Lo mismo, ¿no? Todos contra todos otra vez. Ya. Y por último, la última capa de neuronas, voy a poner una sola, ¿no? Digamos que con esta voy a decir que es una fruta. Tremenda red neuronal para nomás decir que eres manzana o pera, pero como les digo, esta es la idea del ejercicio, ¿no? Ya, ahí está, una red neuronal multicapa que justamente nos va a permitir hacer, bueno, no tan curvas como está ahí, ¿no? Pero sí vamos a llegar a hacer unas formas bastante interesantes. Por ejemplo, algo así, ¿no? Obviamente, mientras más curvas vamos a tener un plano, un hiperplano, más curvo, pero también puede ser más complejo. ¿A qué me refiero? Vamos a borrar las que están de más. Miren, un hiperplano más complejo podría llegar a ser para clasificar eso, ¿no? Entonces, un hiperplano, si sigo aumentando las neuronas, podría llegar a ser algo así, miren. Algo así, ¿no? Ok, entonces miren, esas curvas, estas que puse por aquí, ¿de acuerdo? Son innecesarias y pueden ser provocadas por el exceso de capas, ¿no? Entonces lo que lógico podría ser algo normal, algo así, ¿no? No tan complejo. Bueno, a ese nivel podríamos llegar si es que vamos aumentando las capas. Vamos a resolver, como decía el ejercicio. Supongamos que tenemos la combinación 1, 2, ¿de acuerdo? El P1, 1, 2. Y con él deberíamos esperar que sea 1. Es decir, digamos que esta es la neurona para las naranjas. ¿De acuerdo? Entonces aquí en la salida de este tenemos que esperar un 1. Ya. Vamos a dejarle este 1 y le vamos a poner aquí un signo de interrogación. Ya explicamos por qué.
vamos a lo siguiente. Entonces, vean, esta red neuronal tiene dos condiciones primero para funcionar bien. La primera es que todas las funciones de activación por capa deben ser igual. Esto ya habíamos hablado en las topologías de las neuronas. Entonces, SF1, todas las neuronas de esa capa son la misma. Las neuronas de esta capa deben ser la misma, no necesariamente las de F1. Esta es la misma y esta la misma, ¿no? Bueno, aquí yo puse una salida porque así se me ocurrió el ejercicio, pero ustedes podrían tener más salidas, ¿no? Es más, no vayan a hacer esto para una sola fruta y luego otro igual abajo para otra fruta, no, no. Si quieren clasificar más frutas, pues simplemente vamos aumentando las neuronas acá en la capa de salida, nada más. Pero es simplemente, como les digo, un tema más didáctico. Ya. Luego, eso es lo primero, ¿no? Por capas la misma función, todas las neuronas. Y la segunda condición que debemos considerar es que las funciones F1, F2, F3 y F4 deben ser derivables, ¿no? Okay. Entonces, bueno, acuérdense que F1, F2, F3, perdón, F3 son elementos de las funciones que son derivables continuas, ¿no? No complejas. Si es compleja es así. Esas son continuas y le ponemos ahí, ¿no? Eso significa que puedo derivar una sola vez. Ok. Y entonces lo que decimos es que estas deben ser derivables. De las funciones de activación que vimos, solo 3 cumplen con esa condición. Una es el log-sig, logaritmo sigmoidal, que es de net, que esto es igual a 1 sobre 1 más e elevado a la menos net. Otro es el tan-sig, tangente sigmoidal, o lo mismo que es la tangente hiperbólica. Y otra que cumple con eso es el purling, que es igual al mismo net, ¿no? Solo 3 funciones cumplen con esa condición. ¿De acuerdo? Entonces, la primera condición, la misma por capa, la misma función por capa, y solo puede ser esas 3. ¿De acuerdo? Solo pueden ser esas 3. ¿Cuál elegir? Pues depende del ejercicio que se quiera hacer. Bueno, cuando lleguemos a hacer un tema práctico, y les explico cuál de esas se debería elegir. Ya. En el caso del ejercicio que estamos nosotros resolviendo, voy a elegir el log-sig para todo. No necesariamente debe ser así, pero para todas las capas y para todas las neuronas voy a elegir el log-sig. El log-sig tiene una propiedad muy importante. Decimos que si f de net es igual a log-sig de net, entonces f' de net va a ser igual a f por 1 menos f. Esto ustedes pueden fácil demostrar. Derivan esta función y luego pueden escribir eso que está ahí. Eso significa que si yo calculé la función f de net, para el cálculo de su derivada puedo usar la misma función que ya calculé. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, otra función que cumple y conocen ustedes, digamos, tienen el coseno de un ángulo, ¿no es cierto? De teta. Y ahora tienen que calcular el seno de ese ángulo. Entonces, ¿qué hacen? Entonces decimos el seno de ese ángulo va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado de eso que ya calculé. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Esta raíz cuadrada. No es tanto, porque también es otra función. Pero bueno, ya en las calculadoras fácil, ¿no? Es decir, si ya calculé el coseno, para calcular el seno ya no calculo seno, sino que puedo a través del coseno calcular esa función. ¿De acuerdo? Eso es algo bueno porque no necesito calcular 2 veces la misma función o otra función diferente, no tengo que implementar. Aquí tal vez el ejercicio no es muy bueno porque tengo otra función metida, pero la idea general es esa, ¿no? Que si ya tengo el valor de una función, por ejemplo el coseno, a través de ese coseno puedo calcular el seno. O como una función del otro cuadrante, ¿no? Seno de menos pi medios, se puede obtener el coseno, como la suma de los ángulos.
Pero a lo que quiero llegar es que si tenemos el log sig, la deriva, ya calculé el log sig, entonces su derivada la puedo expresar en términos de la misma función. Lo mismo va a pasar con el tan sig. Eso también ustedes pueden hacer un ejercicio. Aquí les va a aparecer un 2 en la expresión esta, ¿no? Entonces, igual derivan el tan sig. Y van a darse cuenta que también el tan sig se puede escribir en términos de su misma función. La derivada del tan sig se puede escribir en términos de su misma función. El purling es algo súper porque la derivada del purling es 1, siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Con respecto a net es siempre, entonces la derivada esa siempre va a ser igual a 1. De ese no hay ningún problema. Bueno, entonces ya tengo el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente, que hay que entrenar a una entrada P que tengo 1, 2 y una salida T. Bueno, ahora sí ya vamos a resolver el problema del signo de interrogación. La salida T, ¿de acuerdo? No puede ser 1. Acuérdense que el log sig tiene dos asímtotas, una en 0 y otra en 1. Entonces, eso quiere decir que no va a ser 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo digo, bueno, si no puedo ser 1, voy a ponerle igual a 0.9. Entonces, el t va a ser igual a 0.9. O lo más cercano a 1 que pueda, 0.9. Como tampoco puede ser 0, entonces los números que quiero que estén cercanos al 0, pues en vez de poner 0, le pongo, qué sé yo, 0.1 o 0.01. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, eso nada más va a ser el criterio aquí. Las entradas sí pueden ser cualquiera. Las salidas, al momento de usar el log sig, debo tener en cuenta que puede ser 0,1. Si utilizo el tan sig, debo tener en cuenta que pueden ser entre menos 1 y 1, pero nunca va a ser menos 1, nunca va a ser 1, ¿no? Y en el purling, pues puede ser cualquiera, porque el purling pues no tiene ninguna restricción. Estas serían las únicas 3 funciones de activación que son derivables y las que puedo usar o voy a usar para resolver este problema. Ya. Ahora, ¿cómo empieza el ejercicio? Primero tenemos definido el P y el T. Luego, lo que se rompe en la cabeza los ingenieros de conocimiento es ¿cuántas capas voy a poner? Bueno, aquí yo por el ejercicio he puesto así. He puesto la capa de entrada, esta capa oculta, otra capa oculta y la capa de salida. ¿Ok? Eso siempre es una pregunta. ¿Cuántas debo poner? Recuerde que el número de capas va a influir en la forma compleja del plano que va a usar usted para clasificar. Ya. Luego, ya que nos rompimos la cabeza pensando en cuántas capas, ahora debemos rompernos la cabeza en cuántas neuronas por cada capa. Nunca esto va a ser un número fijo. Nadie les va a decir, mira, utiliza 10 y eso te resuelve el problema. Bueno, eso tienen ustedes que probar. Decir, bueno, voy a probar el ejercicio con 4 capas y como ya tengo 4 capas, voy a probar con 5, 6 neuronas por capa, 10 neuronas por capa, 100 neuronas por capa. La primera capa va a poner 100, en la otra va a poner 70, en la otra va a poner 5. Lo que sí es claro es que el ejercicio me dice cuántas entradas debo tener y cuántas salidas debo tener. Como yo me he puesto un P con 2 y un T con 1, entonces sé al menos que la entrada debe tener 2 neuronas y la salida solo debe tener una neurona. Lo demás, pues ya viene parte del ingeniero en conocimiento. Bueno, digamos que de alguna manera llegamos a la estructura que está ahí. ¿De acuerdo? Ya definimos esa estructura, pues ahora sí ya vamos a entrenar. Para este proceso, lo que necesitamos es generar aleatoriamente todas las conexiones sinápticas de esta red neuronal. Lo mismo, ¿no? Entre menos 1, 1, 1, 0, lo que sea. Entonces ponemos menos 1, 1, 2, menos 2, menos 2, 0, 1, 2, 0.5, menos 0.1, 0.2. Ya está en la primera capa. La segunda capa, lo mismo. Aquí tenemos que poner 3 valores. Poner 1, 0, 1. Y acá le voy a poner menos 2, 2, 2. Y le ponemos 0.1 menos 0.2. A veces me preguntan, ¿deben ser valores menores que
Uno, dependiendo. Si en los W, pues lo que lean, ¿no? Por ejemplo, MATLAB me genera entre menos 10 y 10. Yo genero entre menos 3 y 3, da igual. Pero en lo que sí coincidimos MATLAB y yo es que, bueno, aquí vamos a generar valores entre estos de aquí, ¿no? Entre menos 1 y 1, cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Cualquiera. Bueno, aquí seguimos, ¿no? Voy a poner 0, 1, 2, 0. Y aquí aquí pongámosle 0.2 menos 0.3. Aquí le ponemos menos 2 y le voy a poner menos 1 y aquí 0.5. Ya, se generan de manera aleatoria todas las conexiones sinápticas. Ya está. Bueno, luego escribimos esas conexiones sinápticas. Escribamos las matrices. Primero, W1. W1 que significa las conexiones sinápticas de la primera capa. Acuérdense que es número de neuronas por número de entradas. Entonces en W1 tengo 3 neuronas por 2 entradas. Va a ser una matriz de 3 por 2. Y se llena por fila, ¿no? Me paro en esta neurona, en la primera neurona, y lleno por fila. Entonces tendríamos menos 1, 1, menos 2, 0, 1, 2. El B1. Entonces serían todos estos elementos de la primera capa, ¿no? ¿Qué serían 3 por las 3 neuronas? 0,5, menos 0.1 y 0.2. Luego nos vamos con la segunda capa. Vamos para acá. Tendríamos W2, va a ser igual. Lo mismo, ¿no? Número de neuronas por número de entradas. Entonces tenemos 2 neuronas por 3 entradas. Acuérdense que las salidas de la primera capa se convierten en las entradas de la segunda capa. Igual nos paramos en la primera neurona y llenamos por fila. Y el B2 va a ser igual. Entonces tendríamos que son 0,1 y 0, menos 0.2. Seguimos, entonces W3 va a ser igual. Entonces ponemos, es número de neuronas por número de entradas. La salida de la segunda capa se convierte en entradas de la tercera. Y entonces aquí tendríamos que esto es 0,1 y aquí tendríamos 2,0. Ahí está. B3 serán las conexiones, o los umbrales B, perdón, de la tercera capa. Por último, W4, que sería la tercera capa, es de 1 por 2, una neurona por 2 entradas. Entonces va a ser esto, algo así. Menos 2, 1, y aquí tendríamos que el B4 es tan solo un valor igual a 0.5. Ya, entonces ya tenemos la topología de la red neuronal, ¿no es cierto? Entonces esa va a ser la topología. Y ahora lo que procedemos es a calcular, a pasar el P hacia la salida de la red neuronal para determinar si nos dio la salida T09 o qué dio al fin y al cabo, ¿no? Entonces empezamos. Lo mismo, voy a asumir, bueno, en este caso tenemos un P, un T, pero vamos a tener un montón de ellos, ¿no? Por el ejercicio nada más. Ya, P va a ser igual. Entonces calculamos net, que va a ser igual a WP más B. Pero bueno, ahora vamos a ponerle números. Como vamos a estar en la primera capa, calculamos net 1 es igual a W1 por la entrada P más B1. Entonces, ¿qué estamos calculando? Lo que voy a hacer es pasar esta P que está aquí, la voy a llevar hasta acá, hasta net. Hasta aquí, ¿no? Esto es lo que conocemos como net 1. Entonces, era P, lo voy a convertir en net. Lo que ingresa al cuerpo neuronal, a los cuerpos neuronales de las neuronas de la primera capa. Esto va a ser igual. Entonces, escribimos W1. Menos 1, 1, menos 2, 0, 1, 2, que multiplica a P, que es 1, 2. Ahí está. Más B, que es 0.5 menos 0.1 y 0.2. Bueno, esto voy a meter en MATLAB para que aquí haga las operaciones.
Veamos primero P1, P. Ya. No les muestro porque simplemente lo voy a usar como calculadora. Ustedes ya le pueden meter igual. Y B1. 0.5. Ya, entonces voy a hacer, ya les pongo el valor. Net1 va a ser igual a W1 por P más B1. Bueno, aquí lo que nos dio es 1.5 menos 2.1 y 5.2. Ya, ahora lo que hacemos es calcular A1. A1, acuérdense que es igual. ¿Qué es A1? Entonces, miren, aquí llegué a hacer net1. ¿De acuerdo? Ahora, este net1 lo voy a pasar acá con la función de activación y aquí se convierte en A1, ¿no? A1, es decir, la salida de la primera o las salidas de la primera capa. A1 es igual a log sig de net1 y esto va a ser igual a log sig de 1.5 menos 2.1 y 5.2. Bueno, esto va a ser igual. Algo que escribamos, si por si acaso algún día les toca hacer esto y no tienen cerca MATLAB, entonces lo que tendrían que hacer es esto igual a 1 sobre 1 más e a la menos 1.5. Aquí sería 1 sobre 1 más e elevado a la 2.1. Y tendríamos que esto es 1 más e elevado a la menos 5.2. Esa operación es la que voy a hacer, ¿no? Cuando digo log sig. O sea, log sig de net1. Ya, entonces me da aquí 0.8176, 0.1091 y 0.9945. Ya, eso es lo que se convirtió, esas serían las salidas de la primera capa, ¿de acuerdo? Y es lo que, en lo que se ha convertido el P, ¿no? El P que teníamos ahí. Listo, entonces ya estamos aquí en la salida de la primera capa y entonces vamos a pasar esta información, la vamos a llevar para acá, en donde le vamos a convertir ahora en net, pero en net 2, que sería la información que entra al cuerpo neuronal de las neuronas de la segunda capa. Entonces hacemos net 2 va a ser igual a W2 por, ya no sería P, ¿de acuerdo? Ahora es por A1, porque la salida de la primera capa se convierte en la entrada de la segunda. Entonces más B2, esto va a ser igual. Entonces aquí tendríamos 1, 0, 1, menos 2, 2, 2, por 0.8176, 0.1091 y 0.9945, más B. Entonces el B, ojo, no se vayan a confundir aquí, ¿no? No estoy usando cuadrados ni cubos, por favor, simplemente es nomenclatura. Hay a veces que en el examen me aparecen con cuadrados por ahí. 0.1 y menos 0.2. Ya, entonces voy a poner eso aquí otra vez más la W2 es igual menos 2, 2, 2. Así fue, ¿no? Menos 2, 2, 2. Y pongo que el B2 0.1 y menos 0.2. Ahora sí, entonces hacemos 2 va a ser igual W2 por A1, ¿no? Y más B2. Bueno, esto me da así, miren, 2.0212. Y acá me da 0.3721. Ok.
Ya, entonces luego calculamos A2. Esto va a ser igual. Ahora veamos acá en la red neuronal que es A2. Bueno, es la información que pasó de ser net 2 a la salida de la segunda capa. Y esto le llamamos A2, o A cuadrado. Entonces A2, como he decidido utilizar la función log_sig para todas las neuronas, entonces le ponemos net 2. Lo mismo que hice arriba, ¿no? Log_sig de 2.012 y 0,3721. Entonces esto va a ser igual. Ya, entonces tenemos aquí que esto es igual a 0.8830 y 0.5920. Ya, entonces hemos llegado aquí, a la salida de la capa 2. Ahora voy a seguir con la capa 3. Luego acá vamos a llegar y le vamos a llamar a esto net 3. Bueno, y esa es la lógica, ¿no? Vamos, net 3 va a ser igual a W3 por A2, la salida del anterior, más B2. Bueno, este es el último que escribo. 0, 1, 2, 0 por la salida del anterior, que era 0.8830, 0.5920, más B2. B2, que es 0,2 y menos 0,3. Ya, esto va a ser igual. Vamos a ponerle net 3. Va a ser igual a W3 por A2 más B2. Más B3, ¿no? Aquí sí es B3, chicos. Aquí me equivoqué. Más B3, ya. Pero todavía no he emitido W3. 0,1.20 y B3 que es igual a 0,2 y menos 0.3. Ya. Entonces este nos da 0.7920 y 1.4660. Ya bueno, luego calculamos a 3 y seguimos con el net 4. Eso lo hacemos la próxima clase, chicos. Que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego, Hasta luego. Bien, hasta luego, chicos. Hasta Hasta luego, que le luego. vaya bien.